Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy os voy a hacer un vídeo sobre la próxima luna nueva, el próximo día 20, en el grado 28 de Sagitario. Entonces, he titulado este vídeo por una serie de referencias culturales que ahora os explicaré. Lo he titulado Closing Time, hora de cierre, con un cuadro de Edward Hopper que se llama Nighthawks, aves nocturnas. Edward Hopper, era un pintor que plasmaba muy bien la sensación de soledad, soledad urbana, sobre todo en la sociedad norteamericana, muy individualista. Entonces capta muy bien esa soledad. Y en Nighthawks, halcones nocturnos, pero la traducción aquí se utilizaría la expresión aves nocturnas, es ese momento donde la ciudad duerme, se va a dormir, es hora de cerrar, pero algunas almas siguen buscando su lugar, ¿no? En esas entre horas, en este espacio entre el cierre y la nueva apertura, ¿no? Entre el final y el comienzo. Y Closing Time es un tema instrumental de Tom Waits, de su primer disco del año 73, un grandísimo artista, y como todo gran artista, cuando saca su primera obra, normalmente es muy chocante, genera mucho impacto, porque muestra con toda la frescura del primer disco, muestra todo su talento. Después es un autor que ha ido progresando, madurando constantemente a lo largo de toda su vida. Pero en el año 73 saca un disco que se llama Closing Time, donde hay un tema que se llama Closing Time, que es un disco que refleja muy bien, al igual que Edward Hopper en sus pinturas, encuentro que refleja muy bien el momento de esta luna nueva, la sensación de esta luna nueva. ¿Por qué diréis si es una luna en Sagitario, que Sagitario es esa energía expansiva, y si además es una luna nueva, que es una semilla? ¿Por qué lo he llamado hora de cierre, closing time? Y tanto Hopper como Tom Waits tienen ese aire melancólico, de soledad, sí, de cierta melancolía, pero una melancolía que no sabe a derrota. O sea, es la melancolía de los finales. Y claro, el tema es que esta gran cuadratura que hacen Sol, Luna y los tres planetas personales, esta cuadratura es la cuadratura menguante de todos estos planetas. O sea, estamos hablando de Marte, Mercurio, Venus, Sol y Luna. La Luna ha ido dando unas cuantas vueltas, por supuesto, pero los ciclos combinados de estos planetas con Saturno y Neptuno ahora están en la cuadratura menguante. Entonces, hasta ahora han estado un poco dispersos estos planetas personales y el Sol, y han estado haciendo durante los últimos 6 meses, han estado haciendo quincucios, yots, las cometas, han estado activando un montón de aspectos, pero por separado. Entonces, a final de Escorpio, una temporada muy intensa con esa retrogradación de Mercurio, al final de Escorpio se han empezado a reagrupar un poco, y ahora vuelven a juntarse. Y todos juntos van haciendo, de forma muy seguida o conjunta, van haciendo esa cuadratura de cierre de esos ciclos combinados con Saturno-Neptuno, que precisamente son los que marcan esos tiempos de finales, a final de Piscis. Son los que están marcando en diferentes ciclos, están marcando un final.
Neptuno, un ciclo de 165 años, Neptuno en Piscis, un ciclo de 13-14 años, Saturno en Piscis, por un lado cierra un ciclo de 29 años, por otro lado cierra un ciclo de los últimos 3 años. Hay muchos ciclos que se cierran y que diluyen las ilusiones de alguna manera, las diluyen para que puedan renacer, para que la energía pueda renacer en Aries a partir de febrero, y iremos viendo después con el paso de Urano a Géminis, con el paso de Júpiter a Leo, pues se irá activando toda la energía. Pero ahora estamos en una energía de finales, y además ahora en esta luna nueva, esa semilla que es una luna nueva, es la semilla del final. ¿Por qué? Porque es la cuadratura menguante, o sea, tenemos que recoger los bártulos, bajar la persiana y el último que apague la luz. Entonces tiene, para mí, aunque sea una luna en Sagitario, para mí esta luna tiene ese aire un poco melancólico de los finales. Tiene algo de surrealista también, por la situación mundial actual, porque las narrativas, precisamente con ese Mercurio en Sagitario y con toda esa energía sagitariana, aunque Marte ya está en Capricornio, las narrativas oficiales ya no encajan por ningún lado. Las narrativas que nos han servido hasta ahora tampoco nos cuadran ya, pero todavía no hay nuevas narrativas creadas, ¿no? Que las iremos creando con el tiempo. Además, esta luna se da un día antes del solsticio de invierno aquí en el hemisferio norte. En el hemisferio sur es el solsticio de verano, pero la astrología que se construye como un todo en el hemisferio norte. Ese solsticio de invierno es cuando es la noche más larga del año. A partir de ahí, cuando el Sol entra en Capricornio, empieza el renacimiento de la luz. Por eso también el tema de la Navidad, que es unos días después del solsticio, es ese renacimiento de la luz. Entonces en el hemisferio norte es una época oscura, fría, y justo este día y medio antes del solsticio de invierno, aquí en el norte, se está apagando la luz. O sea, estamos llegando al punto más oscuro del año. Todavía no ha renacido. Entonces, es otra vez esa atmósfera de hora de cierre, ¿no? Entonces me venían muchas imágenes de cuando yo era más joven, vivía en la ciudad. Pues a veces había sido un poco ave nocturna también, ¿no? Había sido bastante ave nocturna, también había trabajado de noche. Entonces, ese momento donde las calles están casi vacías, los negocios cierran, los últimos negocios bajan sus persianas, incluso los primeros empiezan a subir sus persianas porque empiezan a preparar, los fruteros traen la fruta del mercado de abastos. Hay esas horas donde la ciudad se va a dormir y al mismo tiempo se está despertando. Hay esas horas donde hay cierta soledad y hay cierta soledad compartida porque nos vamos cruzando, ¿no? Como en un 7-Eleven, en esos sitios que estaban abiertos 24 horas, pues se cruzan las personas que trasnochan y se van a dormir, se cruzan con las primeras personas que se despiertan y empiezan su día, todo en una franja de unas horas
ahí las 4, 5, 6 de la mañana, esas horas mágicas que tienen un punto surrealista, donde hay una soledad compartida y una cierta complicidad entre perfectos desconocidos. Toda esa atmósfera que también me transmite mucho, por ejemplo, el libro de Germán Hesse, El lobo estepario, ¿no? El protagonista del lobo estepario que tiene esa crisis vital entre su parte más elevada, su parte mental o espiritual, o su parte intelectual y su parte más animal, y cómo ese personaje busca ese aislamiento, busca esa soledad con una sensación, por un lado, de hiperrealismo y por el otro lado de surrealismo. O sea, una sensación fría y dura, donde hay cierta melancolía y cierta desesperanza, y por el otro lado es un terreno en el que todo puede crecer, ¿no? Entonces, es un terreno donde de alguna manera decimos, si hemos llegado hasta aquí, podemos llegar mucho más lejos, ¿no? Y mañana será otro día. Y ese mañana, que será sobre todo a partir de febrero, ¿no? O sea, empezaremos a vislumbrar otras energías, nuevas ilusiones, empezarán a aparecer nuevas narrativas, sobre todo con Urano en Géminis a partir de abril. Esa atmósfera es la que siento yo mucho en ese apagón de la luz aquí en el norte, ese apagón y esa cuadratura de cierre con el gran final de Saturno-Neptuno, ¿no? Entonces me venían más imágenes. O sea, ese lobo estepario, por ejemplo, también me recuerda a un superhéroe, que los superhéroes no dejan de ser como arquetipos modernos con unas características psicológicas y tal muy, muy marcadas. Me recuerda al personaje de Lobezno también, ¿no? Que se aísla porque teme dañar a los demás, ¿no? Entonces, en su bondad se aísla socialmente y parece un personaje asocial, pero porque debido a las heridas que lleva, tiene miedo de hacer daño, ¿no? Un poco como ese lobo estepario, que acepta su soledad por amor a los demás, no dejando de ser honesto consigo mismo. Me venía también una película, por ejemplo, me venían dos películas. La película 2046 de un director chino, Wong Kar-wai. 2046 es también esa atmósfera nocturna, urbana, donde el protagonista busca el amor, pero no lo encuentra porque las personas adecuadas no se cruzan en el momento preciso. De alguna manera es como una película hecha de desencuentros, ¿no? Y este es un poco el terreno de juego de esta luna nueva, lo viejo ya no vale, lo nuevo todavía no está y se tiene que ir. Tenemos que dejarle esos 6 meses de germinación a esa luna nueva para empezar a ver esos brotes de nuevas narrativas, esos brotes de encuentros, ¿no? Porque ahora hay como una cierta energía de repliegue, de soledad, de desencuentro, que tiene su valor, tiene su riqueza. Entonces, bueno, hay que ir cerrando.
esa cuadratura, lo curioso es que ahora se empiezan a juntar los planetas personales que han estado dispersos desde que inició el ciclo conjunto con Saturno y Neptuno, desde que iniciaron cada uno de ellos su ciclo conjunto con Saturno y con Neptuno, se empezaron a dispersar y ahora se empiezan a juntar. Entonces empieza una época intensísima que va a ser en enero, se van a encontrar todos, o sea, Sol, Luna, Mercurio, Marte, Venus en Capricornio. Ahí ya van a hacer el sextil a Saturno-Neptuno. Al final el trígono bueno, a mediados de enero el trígono con Urano. Después se van todos juntos también en grupo, se van a Acuario, se van a Piscis, y en Aries, en abril del año que viene, que es precisamente a finales de abril cuando entra Urano en Géminis, vamos a tener Saturno, Neptuno, Sol, Luna, Marte, Mercurio y Venus en Aries. Y esto es tremenda energía que vamos a ver cómo se expresa. Está claro que Aries tiene un componente bélico, puede tener un componente violento, pero también tiene una tremenda fuerza afirmativa que vamos a ver cómo se expresa, y nosotros vamos a tener que poner mucho foco en ese momento, ¿no? en todo ese estelium enorme de renacimiento en lo personal. Va a ser muy intenso porque ahora los planetas se mueven en estelium, o sea, se mueven juntos. A partir de Aries empiezan otra vez a dispersarse y ya empiezan otra vez a formar esa riqueza de aspectos, ¿no? Ahora estamos en la cuadratura menguante, es closing time, es tiempo de cierre, es tiempo de una cierta melancolía, pero no hay que tenerle miedo, o sea, no hay que engancharse ahí. Pero os recomiendo muchísimo, si podéis, de escuchar el disco Closing Time de Tom Waits. Si lo podéis escuchar entero, es un disco maravilloso, o si no, poneros el tema instrumental Closing Times, que transmite mucha esa atmósfera, ¿no? Al igual que el cuadro, al igual que el libro de Hermann Hesse, son momentos, como esos momentos, ¿no? de bajada y subida al mismo tiempo, de persianas, esos terrenos surrealistas, pero tan reales a la vez, esos momentos de soledad que tienen un colorido especial, tienen una poesía especial, y aunque tengan un toque melancólico y tengan un toque de soledad, al mismo tiempo tienen una fuerza vital. A veces es necesario buscar esos momentos que son fríos, pero que ese frío precisamente nos obliga a buscar cierto refugio, cierto calor, una determinada música, unas determinadas imágenes, ¿no? Y son momentos de ajuste, son momentos de cierre que son muy necesarios, son pequeños o grandes duelos en los cuales hay un reencuentro con nosotros mismos, y también hay un reencuentro con la vida, hay un reencuentro con el otro, porque estamos muy cerca. Entonces ahora estos planetas se van a mover de la cuadratura al sextil. Ese sextil ya es otra energía, o sea, ya digerimos ese cierre y empezamos a ver, empezamos a entender. Ya estamos siendo capaces de resignificar en ese sextil. Pero para eso
va bien ese encontrarse, el no huir de esa sensación, sino quedarse en ella, que como una buena música, como un buen libro, como una buena película, también nos pueden acompañar, ¿no? en esos momentos. Sí que es momento de despedidas, es momento de cerrar cosas del pasado. Ya no nos vienen a visitar las cosas del pasado. Esto ya sucedió mucho en Escorpio con la retrogradación de Mercurio. Ya están todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Es hora de recoger y de darles un cierre y de pasar página. De atrevernos a leer las últimas páginas de ese libro que tanto nos gustó y cerrarlo y quedarnos un poco en ese vacío que queda después de ese vacío melancólico también, ¿no? Cuando leemos un libro que nos gusta muchísimo, cuando lo cerramos, se genera un vacío que no sirve llenarlo de un nuevo libro. Tampoco sirve volver a leerte el mismo. No, o sea, hay que quedarse con ese momento, hay que quedarse con esa sensación y saborearla también. Hay varios aspectos, sobre todo en esta luna nueva hay un quincucio exacto con Urano. Quincucio es un aspecto es una inconjunción, es un aspecto de invisibilidad. Ahí la información no está clara. Entonces no está clara la información de cambio ahora mismo. Y es algo que es muy coherente con esta sensación también, ¿no? de estas entrehoras en la noche urbana. No sabemos, o sea, el día se está acabando y todavía no ha empezado el día nuevo. El día ha acabado y todavía no ha nacido el nuevo día, ¿no? Entonces no vemos el cambio. A nivel mundial podría, con ese quincucio y otro quincucio que se ha formado con Júpiter en Cáncer, de los planetas personales Sol-Luna, un poco antes de la luna nueva, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Porque sobre esas narrativas que ya no cuelan, o sea, Urano en Tauro en esta última retrogradación, al menos aquí en Europa, está siendo tremendo la cantidad de mentiras que se están utilizando y la cantidad de manipulación de la información. No todos son mentiras, pero se están manipulando muchísimo la información acerca de posibles nuevas pandemias, acerca de la peste porcina, la gripe aviar, una enfermedad de las vacas, que si te informas un poco más y miras un poco lo que hay debajo, lo que están haciendo, cosa que llevan haciendo desde hace tiempo, y eso es también Urano en Tauro, ¿no? Lo que llevan haciendo desde hace tiempo es un ataque brutal a la soberanía alimentaria, sobre todo de los pequeños productores. O sea, las grandes granjas, por supuesto, no las tocan, pero están sacrificando con el pretexto de estas enfermedades que además, en el caso de las vacas y en el caso de los cerdos, no tiene ningún efecto en los seres humanos, y se está manipulando muchísimo la información, porque realmente no parece ser tan grave. Lo que pasa es que se están sacrificando muchísimos animales de forma preventiva, o sea, están matando centenares de miles de animales de forma preventiva, pero curiosamente solo de los pequeños ganaderos, de las pequeñas granjas,
por supuesto, ¿no?, de las macrogranjas, ¿no? Y eso es una estrategia con Urano en Tauro que llevan haciendo desde hace muchos años. Están arruinando a los agricultores, están arruinando a los ganaderos para que grandes grupos como BlackRock, como grandes grupos de inversión se puedan quedar con la producción alimentaria, o sea, tanto en agricultura como en ganadería, acabando todo lo que pueden. Y mientras Urano esté en Tauro, esto se va a ver muchísimo, intentando acabar con la soberanía alimentaria, ¿no? Y intentando imponer también su propia agenda. ¿Qué pasa con este quincucio de esta luna nueva a Urano en Tauro? Bueno, que desde el quincucio a Júpiter en Cáncer nos están vendiendo todas esas narrativas como que es para cuidar a la población, una serie de cosas que no afectan a la salud de las personas, pero se supone que es para cuidar a la población, una narrativa que, como está en quincucio, tristemente todavía mucha gente se cree, pero las narrativas ya no cuelan. Y la otra en conjunción, el otro quincucio, es con Urano, ¿no? Que Urano está ahí atacando la soberanía en los recursos naturales, en los recursos de la alimentación. Urano está atacando la población. No es Urano, o sea, no es Urano, o sea, el tema es que todo esto todavía se va a acelerar, todavía se va a hacer más grande y todavía vamos a ver mucha restricción de las libertades, mucha restricción de los recursos económicos, alimentarios. Sobre todo hasta finales de abril vamos a ver un ataque a la población. Entonces, de alguna manera, por muchos frentes, ¿no? O sea, las narrativas bélicas también que se están intentando vender. Hay revueltas en gran parte de Europa y por lo que me ha ido llegando en países de América también, ¿no? México también, pero hay muchísimas revueltas que no se están televisando y lo que se está televisando es de manera muy interesada, pero si se busca un poco información, en Francia se está liando una muy grande con los ganaderos, en España se está empezando a liar, en Grecia también, en Bulgaria la nueva generación, y esto debería de servir un poco de ejemplo para lo que nos viene, porque el año que viene habrá que tomar partido en muchas cosas y Bulgaria ha sido un ejemplo de cómo las nuevas generaciones han tumbado al gobierno búlgaro, ha dimitido en bloque el gobierno búlgaro por una presión totalmente pacífica de la gente. O sea, si se actúa en bloque de manera implacable, es posible, y Bulgaria es el ejemplo. En Hungría están habiendo revueltas también. Vamos, que se está mostrando poco, pero nos están queriendo vender pues estas narrativas bélicas, esas narrativas de zoonosis, de enfermedades, que cuidado con los animales y todo esto, con una nueva gripe que es casi peor que lo que tuvimos en el 2020, son narrativas de miedo, son narrativas para restringir libertades, son narrativas para imponer su agenda, que yo creo que son los últimos coletazos del dragón. O sea, de alguna manera, al menos a nivel astrológico, el año que viene, yo creo que no van a poder
no van a poder imponer sus ideas. Vamos a verlo. En gran parte va a depender de nosotros, ¿no? De que mantengamos nuestro centro, de que mantengamos el ánimo y de que sepamos unirnos en los tiempos de dificultad, que esas dificultades van a ser impuestas y van a ser provocadas. Ahí es donde hay que poner el foco también, ¿no? De que todo no es, oh, qué mala suerte, no, qué mala suerte, no. O sea, se están provocando estas crisis para que puedan imponer una narrativa y unas políticas de restricción y para que puedan tener mayor control. Y esto, con un poco de suerte, va a petar en algún momento, como ya está petando en muchos lados, ¿no? O sea, hace poco tuvimos el ejemplo de Nepal, de Singapur. En muchos lados se está moviendo la energía y la gente está diciendo basta, porque la gente está viendo que las grandes restricciones son políticas que son estrategias. Y hay que empezar a despertar a esto. Entonces, la manera de resistir a esto, pues el ejemplo es lo de Bulgaria, ¿no? El ejemplo más bonito es el de Bulgaria, porque ha sido totalmente pacífico, pero al mismo tiempo implacable, ¿no? En Francia tengo esperanzas también, a ver si se une más gente a los ganaderos y agricultores franceses, porque en Francia también se está generando un movimiento de resistencia muy interesante. Bueno, vamos a ver. El tema, esto ya es a nivel de astrología mundial, donde he mezclado un poco mis opiniones, pero que ya está bien también de callar siempre, o de pasar de puntillas por según qué temas. A veces hay que hablar un poco más claro, ¿no? Y el mundo hoy en día, que se está convirtiendo en un lugar extremadamente hostil, pues esta hostilidad es estratégica, esta hostilidad es provocada y no hay que caer en esa trampa, Entonces el tema de la soberanía personal y después la soberanía de los pueblos a nivel de alimentación, a nivel energético, pero empezando siempre desde la soberanía personal, ¿no? Cuando Saturno, Neptuno y cuando en abril todo ese stellium en Aries, ahí vamos a tirar mucho de soberanía personal. Vamos a tener que tirar mucho de criterio propio. O sea, por mucho que me digan una cosa o la otra, ¿cuál es mi criterio? En salud, en política, en nuestro propio criterio. O sea, ¿qué me creo y qué no me creo? Y punto. Y habrá que seguir ese criterio propio y habrá que hacerse fuerte ahí. Bueno, me he desviado, no estaba muy pensando en hablar de todas estas cosas, pero me he desviado, ¿no? Entonces, bueno, pienso en el libro de Thoreau, un escritor norteamericano de finales del siglo XIX, si no me equivoco, que escribe un librito sobre el deber de la desobediencia civil, el deber de la desobediencia civil. O sea, tenemos un deber hacia nosotros mismos y hacia la sociedad, pero primero hacia nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad y un deber de desobedecer aquellas imposiciones, aquellas leyes que son injustas. Y tenemos que hacernos fuertes ahí y resistir de alguna manera. Bueno,
closing time, es tiempo de cierre. Os aconsejo mucho escuchar el disco de Tom Waits, si puede ser. Muchas gracias, buena luna nueva, y disfrutad un poco de esta sensación un poco surrealista, un poco extraña de final de los tiempos, que no soy para nada apocalíptico, no es el final de los tiempos, sí, es el final de los tiempos, pero porque la vida sigue, siempre sigue la vida, va a haber un renacimiento de nuevos tiempos y ahí estamos, ahí andamos. Bueno, gracias por estar aquí y hasta la próxima.